Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, América Latina y, por qué no decirlo, también el mundo ha sido conmocionada por el asesinato del candidato de la derecha de Ecuador, el señor Fernando Villavicencio. El señor Fernando Villavicencio era un candidato que, de acuerdo a los sondeos, iba a disputar la segunda vuelta con el representante del correísmo. Bueno, el señor Villavicencio, como todos sabemos, el día de ayer fue asesinado por un comando de sicarios y surgen enormes interrogantes sobre el futuro de la democracia en Ecuador y el futuro de la democracia en América Latina. Este es un método que tiene su antecedente en el asesinato del candidato Galán en Colombia, pero que no forma parte de la tradición política latinoamericana. La pregunta que surge es, ¿esta metodología ha llegado para quedarse en las democracias latinoamericanas? Bueno, lo evidente en el asesinato del señor Villavicencio es que se trata del crimen organizado y del narcotráfico. Pero también hay que señalar, sin necesidad de caer en facilismos o en maniqueísmos o en intentos de demonizar, que las corrientes de izquierda, de una u otra manera, aquí en el Perú y en América Latina, han tenido una visión contemplativa frente al narcotráfico, porque de una u otra manera han identificado a los campesinos que cultivan la hoja de coca como una fuerza social que hay que incorporar al bloque revolucionario. Y por otro lado, se han opuesto abierta y frontalmente ante la intervención estadounidense para erradicar cultivos, para desarrollar procesos de interdicción y se oponen a la colaboración internacional para sustituir cultivos. Ahí está el señor Evo Morales con sus abiertas oposiciones a la intervención de la DEA. Todo esto genera enormes preguntas, porque es evidente que el narcotráfico está presente en Colombia, está presente en Ecuador, está presente en Perú. ¿Cómo esto puede impactar al sistema político peruano? Es una pregunta crucial que tenemos que formularnos, ¿no? Y bueno, para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Ernesto Álvarez Miranda. Él es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porras, expresidente del Tribunal Constitucional, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Álvarez, gracias por la conversación. Buenas tardes, don Víctor, ¿cómo está? Encantado por su invitación. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿el crimen organizado se ha pronunciado en un proceso electoral en Ecuador? El señor Villavicencio estaba confrontando abiertamente con el crimen organizado, con el narcotráfico. Incluso hay un video en que él los emplaza frontalmente. Es decir, era un candidato democrático que llegaba para erradicar el crimen organizado y el narcotráfico en una zona en la que se ha extendido y se ha complejizado. ¿Qué nos puede comentar al respecto, señor Ernesto Álvarez? Yo quisiera comentar, tratando de recoger algo que considero valioso. En una crisis económica y política, moral, como la que tiene Latinoamérica, Ecuador no era extraño. Ecuador estaba también en crisis, sobre todo por el desmantelamiento del aparato estatal del correísmo, que hizo actos de mucha corrupción. Allí se distinguió Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio viene de las canteras del periodismo de investigación. Por tanto, es una persona que ha hecho carrera como hombre público desde la investigación y desde la denuncia de hechos de corrupción, tanto de la izquierda como de los grupos mafiosos de Ecuador. Es así como que incursiona en política siguiendo esa estela, siguiendo y haciendo lo que él más sabe, la denuncia.
Es por eso que tenemos el video de Correa en muchas cuentas de Twitter amenazando a Fernando Villavicencio. Y tenemos ahora ya el pronunciamiento de una de las bandas armadas de narcotráfico eh, publicitando el hecho de que ellos fueron los que han asesinado a Fernando Villavicencio porque ya lo habían amenazado y él no se había sometido al silencio infame y cómplice de la mayoría de los políticos latinoamericanos. Ahora, ¿usted cree que este hecho que ha sucedido en Ecuador es una novedad en la crisis del sistema político en América Latina? En América Latina estamos en una guerra ideológica frontal, ¿no es cierto?, con los proyectos del eje bolivariano, ¿no?, que proponen esta idea de las asambleas constituyentes, pero sin necesidad de caer en la demonización que a veces cae la izquierda. Hay que señalar que los partidos vinculados al eje bolivariano tienen una posición contemplativa contra el narcotráfico, como lo planteé en la introducción, ¿no? La pregunta Exactamente, es, ¿ha sí. llegado para quedarse este método o cree usted que es... Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, el problema de la izquierda, sobre todo de la izquierda extrema, de la izquierda que solamente usa la democracia con fines de acumular poder, tiene que recordar hechos de hace 30, 40 años para hablar de corrupción en la derecha. Mientras que hace 25 años se producen sucesivos hechos de corrupción que hablan de bandas organizadas con un pie en la política y otro pie en la corrupción y en el delito por parte de la izquierda. Es sabido, está documentado además, de que los países y los partidos vinculados con el Foro de Sao Paulo se financian en todo o en parte con el narcotráfico. Denuncias tanto del Partido Popular como de Vox en España hablan de que Podemos, Unidas Podemos, la extrema izquierda española, se ha financiado durante décadas con dinero de Venezuela y con dinero de Bolivia, producto del narcotráfico. Por tanto, no es casual lo que usted bien ha recordado ahora. Pero digamos, y eso tiene un correlato, sobre todo en las posiciones de Evo Morales, que se opone a la erradicación de cultivos de hoja de coca. No solo él. En el Perú, cuando gobierna Ollanta o cuando gobierna Castillo, lo primero que hace la extrema izquierda es tratar de colocar a sus militantes en las organizaciones del Estado vinculadas a la erradicación y al control de la hoja de coca. Y por supuesto, desde la gente de Ollanta, desde la gente de Castillo, parte de Vizcarra, en el Perú, se ha demonizado la erradicación de los cultivos de coca. Y en Colombia, por ejemplo, recordemos de que incluso la Corte colombiana, la Corte Constitucional colombiana, que está vinculada a sectores académicos de la izquierda extrema, declararon inconstitucional no solamente uno, sino todas las formas químicas de erradicación, dejando tan solo la chaquitaglia del funcionario para arrancar planta por planta, cosa que Y, es absolutamente imposible. y un poco para agregar a la que usted señala, recuerdo haber escuchado al señor Gustavo Petro hablar de la industrialización, también repetir este argumento viejo, eh, sin mucho fundamento, de la industrialización de la hoja de coca que empezó este, Evo Morales, que acá lo repitieron los castillistas, Castillo también lo repitió. Y De aquí alguna manera, él también... el tribunal en las sentencias, que son varias hojas de coca, cuando Cusco y luego Puno plantean que no se erradique la hoja de coca, el Tribunal Constitucional, todavía liderado por Landa,
saca sentencias, y yo recuerdo un voto singular mío, hablando de que no toda la hoja de coca, los cultivos de hoja de coca que no están registrados en debida, son ilegales per se, de que las personas tienen la necesidad de chacchar coca de una manera irreal, porque cuando vamos a Cusco, cuando vamos a Puno, no vemos a la gente chachando coca. Es mentira, eso es un mito. Y en la historia del Perú, en la época inca y pre-inca, no encontramos el uso masivo de hoja de coca. Y eso lo dejamos por escrito. La hoja de coca era, como bien se podría hacer las ramas de olivo en Grecia y en Roma, son ceremoniales. Los españoles, los hacendados españoles y mestizos y otros indígenas que tuvieron, como los curacas, tuvieron la idea de masificar el chacchao de coca para que los pobres trabajadores no sufran hambre y trabajen aún en formas inhumanas de desnutrición. Eso es virreinal, no es... Ahora, pero todo ese mito ujú, ha sido alimentado en toda América Latina, que ujú. vive de los mitos. Claro, y digamos, estas narrativas sobre la hoja de coca, considerando que Colombia es el primer productor mundial de narcotráfico, es el primer país productor de narcotráfico, el segundo es Perú. Sí. Ecuador se está convirtiendo en un gran corredor, Bolivia se está convirtiendo en un gran corredor. Entonces, la tesis o la hipótesis acerca de que el crimen organizado ha implementado un nuevo método para participar en el proceso político, en la conducción de los estados en la región, no es descabellada. El asesinato del señor Villavicencio puede ser el inicio de un nuevo movimiento, de un nuevo tipo de movimiento en la región. Es un acto importante político con repercusiones judiciales. El problema es de que en nuestro país no hay ningún periodista de investigación que haya hecho carrera pública y hoy en día tenga gravitación eh, política a nivel electoral. Fernando Villavicencio sí, le advirtieron su forma de hacer política, que dicho sea de paso, es una fórmula interesante también en el Perú, fue la denuncia, pero la denuncia documentada. En el Perú, curiosamente, somos los más grandes productores de oro ilegal, de oro clandestino de América, y sin embargo no hay ningún artículo, ninguna investigación, lo que significa que en nuestro país la clase política está de espaldas a estos hechos de narcotráfico, oro ilegal, minería ilegal, madera ilegal, y por eso es que no abundan los asesinatos de candidatos. El tema es muy claro, el mensaje es muy claro. Haz tu política como tú quieras, pero no te metas con las grandes mafias que Y, imperan y, y y financian grandes sectores de la ahora, política. en el Perú, digamos, el gobierno del señor Lazo no ha podido desmontar el aparato correísta del Estado, ¿no es cierto? Sobre todo porque en la base del Estado no pueden moverlo por unas leyes. Aquí servir en algunos casos ha copiado un sistema de normas que ayudan a sectores vicaristas a mantenerse en la base del Estado, ¿no? Este, pero, digamos, el gobierno de Lazo no pudo modificar eso. Sin embargo, en el Perú, uno puede decir, nos estamos salvando de estas tendencias destructivas, ¿no? ¿No? Eh, Pensar, uno ve a la policía focalizada en el Tren de Aragua. El Tren de Aragua por sí solo no es una amenaza a la sociedad, pero no es una amenaza a la seguridad nacional por sí sola. Cuando el Tren de Aragua en 6 regiones controlando corredores se empata con el narcotráfico, se convierte en un tema de seguridad nacional. Entonces uno ve a la policía focalizada en el Tren de Aragua. Si yo le preguntara,
¿Qué debe hacer el Perú? Porque la otra cosa es que quiero plantearle sobre los partidos políticos, ¿no? ¿Qué debe hacer el Perú para enfrentar esto? Quizás convertir a la Policía Nacional en la mejor de América Latina. Podría ser una gran apuesta. Yo creo que aún no. Para enfrentar al narcotráfico, para enfrentar a las mafias organizadas, que no solamente está en el Brain, ni son solamente peruanos, ni son solamente venezolanos, hay incluso iraníes y hay gente de otras nacionalidades asiáticas que tienen bolsones. Para enfrentar todo esto es necesario que la política esté estable y ordenada. Y ahí viene el tema de los partidos políticos, porque la gente cree que una persona, porque la gente quiere votar por un líder, el militar, Pero, señor Álvarez, ¿usted no cree que la policía necesita ser repotenciada? Hemos visto esta discusión, este intento de puesto, gobierno. O sea, pero sin mientras haya una una, policía. claro, pero mientras haya una izquierda poderosa y que consigue un tercio o más de los votos de los ciudadanos, no puede haber una policía fuerte. Porque desde el Estados Unidos, los demócratas, hasta los socialistas franceses, todos lo primero que hacen es debilitar a la policía, debilitar la acción policial y delegitimar la represión legítima del Estado a través de la policía. Porque lo que quiere es subvertir el orden. O sea, si la izquierda quiere subvertir el orden, jamás va a poder ser un aliado del orden. No, pero digamos, pero eso debería ser un gran objetivo nacional, ¿no? Sí, Eh, pero necesitamos por eso necesitamos un sistema bipartidista imperfecto, con un gran partido de centro derecha y un gran partido de centro izquierda responsable. Habrán otros partidos pequeños, pero si establecemos un bipartidismo en el cual solamente dos partidos puedan gobernar, como es en todos los partidos, en todos los países desarrollados, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Inglaterra, solo dos partidos pueden gobernar. Podrán haber muchos otros, pero hay dos grandes grupos de técnicos, de profesionales, de expertos que se organizan en torno a las cúpulas de dos partidos, que son los únicos que pueden gobernar. Esos dos partidos establecen acuerdos fundamentales. Y un acuerdo fundamental en ese momento recién sería una policía sumamente fuerte, provista no solo de armas de fuego, sino esencialmente de armas no letales que puedan imponer la ley del Estado en todo el territorio del país. Un poder judicial ágil que no demore 10 años o 6 u 8 para una investigación, sino que simplemente no puedan pasar más de 6 meses para que coloque al delincuente ante el juez. Y eso estamos observando que es imposible con la legislación penal sumamente garantista que hay en el Perú. Ahora, eh, sumamente garantista, dice usted, la legislación penal. El nuevo Código Procesal Penal está lleno de buenas intenciones, pero ha sido aprobado, Se bueno, re- pero ha se- sido elaborado por penalistas que litigan en favor de delincuentes, de forma tal que es casi imposible que un suboficial de la policía haga lo que nosotros entendemos por un parte policial, el informe policial, de manera tal que pueda pasar los filtros legales y se pueda llevar al delincuente ante el juez. de acuerdo. Normalmente los jueces penales están eliminando el 40% de los informes policiales que son firmados por el fiscal de turno, un fiscal que pasa por las comisarías firmando uno y otro informe, muchas veces sin leerlo, porque el código dice que la investigación la tiene que realizar el fiscal, pero a su vez el Ministerio Público ha sido privado de los recursos económicos que tenía. O sea, Ujú. hay si fuésemos conspiranoicos, malintencionados, pensaríamos que todo esto ha sido elaborado en beneficio
de la corrupción y de las mafias. Se ha debilitado a la policía, se ha debilitado al Ministerio Público, se ha complejizado, se ha burocratizado la papelería de que tiene que hacer el policía Ahora, para llevarlo y para llevar al usted, delincuente al juez. usted ha mencionado el tema de los partidos y construir un sistema. ¿Qué ha pasado en el Perú, señor Ernesto Álvarez? Los partidos Digamos, políticos son los eh, enemigos de los demagogos. claro, pero digamos, vamos de mal en peor. Sí, O sea, claro. el referendo de Vizcarra, el cierre del Congreso, y cada vez la representación es peor. Sí, Es pero decir, hay motivos. O sea, todo pero esto, ¿cuáles son las bases de ese deterioro? Bueno, a primera vista uno dice, no hay reelección, los parlamentarios con experiencia no van, no hay Senado. Usted ha señalado el tema de la historia del Senado con Osterling, sobre todo, ¿no? Pero también se ha fomentado el transfugismo en el claro, Tribunal Constitucional anterior, en el sector progresista, y bueno, ahora Perú Libre se ha transformado, creo, en 6 bancadas. Todo está de mal en peor en la representación. Y nada indica que un adelanto de elecciones va a cambiar las cosas, al contrario, no, sería peor. Es que todo sería, parece que va hacia abajo. por supuesto, pero eso es intencional. O sea, que no se crea que es fruto de los errores de los reformadores políticos anteriores o es fruto de la casualidad o de la mala suerte. No, todo esto ha sido planificado, ha sido programado por sucesivos gobiernos desde incluso la época de Alberto Fujimori, porque la Constitución del 79, por ejemplo, lo que prohibía era las incompatibilidades de un director, de un accionista, de un gerente, eh, postulando en una lista parlamentaria para ser parlamentario, mientras se tuviese contratos y muchas inversiones, proyectos con el Estado. Era incompatibilidad. Pero no hablaba de dedicación exclusiva, como sí lo hace la Constitución, elaborada en un momento de la historia peruana donde era aparentemente necesario concentrar el poder. El terrorismo exacerbado y una hiperinflación. En ese momento de concentración del poder, quienes elaboran la Constitución hablan de que la actividad congresal es de tiempo completo y que no se puede ejercer profesión alguna ni ocupación alguna en las horas de funcionamiento del Congreso. Cuando el Congreso no funciona, si citan desde las 9 de la mañana y se quedan hasta bien entrada la noche. O sea, esa es dedicación exclusiva. ¿Qué ha pasado? Felipe Osterling llegaba de su estudio, donde era director fundador, Enrique Bernales llegaba de la Comisión Andina de Juristas, Breña de la CGTP, Enrique Malo llegaba de Farmaindustria, donde era Garrido Malo. Garrido Malo, llegaba desde su industria en química, todos a aportar al Senado en la noche. Aquí a nadie se le podía ocurrir decir, no, no, los parlamentarios a partir de ahora tienen que dedicarse exclusivamente a esto. Obviamente, por eso es que no tenemos ningún socio, ni siquiera, no hablamos de socio principal, no tenemos ningún socio de ningún estudio de abogados importante. No tenemos ningún directivo de una ONG importante. No postularía ni Demos ni los de ninguna ONG importante porque más ganan Claro, lo usted está ahí, privado que lo público. usted está No, ahí describiendo un problema que surge con la Constitución del 93, pero en los últimos 20 años, en estos 4 parlamentos que hubo antes de Castillo, han seguido dando leyes. claro, se ha notado el deterioro, pero digamos, todavía no habíamos tocado fondo, ¿no? No, 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 no. No, Además, uno, después de Vizcarra es cuando uno toca fondo. ¿Qué pasa ahí? Porque, digamos, esto de los mochasueldos, esto de los niños y todos estos escandalillos que existen y que van deteriorando la representación parlamentaria, es la novedad que nos trae Vizcarra. O sea, no había ese nivel de deterioro antes. Entonces,
¿Qué es lo que explica eso? O el hecho de que Perú Libre estalle en 7 bancadas, ya no sé, ya es imposible contar, ¿no? Pero digamos, va en escalera, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para que una persona joven, brillante, que destaca en la sociología o en la economía, no postule, no se meta a la política? Hay que obligarlo a presentar una serie de declaraciones de incompatibilidad, que declare todos sus ingresos en los últimos 10 años, que transparente a todos sus clientes si es abogado. Ningún abogado importante postula, por supuesto, por dar y hablar de sus clientes y qué causas ha defendido. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque le debe reserva a las causas de los clientes. Y si a eso le agregamos el hecho de la no reelección, No, y hay algo más, se ha debilitado adrede el papel de los partidos. sí, por supuesto. Hoy un tránsfuga tiene más poder en el Congreso que el partido. Y eso, yo sé que en las legislaciones europeas, si alguien sale de un partido, pierde la curul y el partido lo reemplaza. O pierde la curul o, como en España, pasa al grupo mixto. El grupo mixto no puede presentar proyectos de ley, no tiene participación en la mesa directiva ni en comisiones. No, incluso Queda en el curul, pero su participación es marginal. Vale la pena, asume el costo, ese parlamentario cuando de verdad es una cuestión de conciencia. de acuerdo. Pero aquí, Y el tribunal, hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que la libertad individual, la expresión de la de conciencia individual del participación, parlamentario es superior a la idea de partido. Obviamente, bueno, es eso que sí. esa mayoría del tribunal, que es un tribunal de Vizcarra, lo que quiso fue terminar por destruir a la mayoría fujimorista. Con ese norte, con ese objetivo, dieron una sentencia horrorosa que no pondera, porque el tribunal ve casos límites donde tiene que ponderar asuntos muy delicados y pondera derechos. No pondera. Y el parlamentario, las veces quiera, si le ofrecen un momento en la mesa directiva, inmediatamente puede escapar de su bancada, de la cual fue elegido, e irse al otro lado del espectro político para De acuerdo, aprovechar la ventaja, el privilegio, la dádiva que le han ofrecido. de acuerdo. Eso fue para tumbar al fujimorismo, pero hoy en día eso se ha quedado. Bueno, Y los resultados lo estamos viendo, ¿no? El nivel de fragmentación, de balcanización, en fin. En luego, fin, aunque sea impopular, disolvió la protección parlamentaria en cualquier parte del mundo para poder decir e investigar al poder, a los grupos de poder. de Porque acuerdo. claro, a uno no lo van a denunciar por lo que ha dicho o por la denuncia. A uno lo van a buscar, incluso como hemos visto en las candidaturas a cargos públicos, hasta las papeletas de tránsito. De acuerdo, señor Ernesto Álvarez Miranda. Muy agradecido por estas reflexiones. Seguramente seguiremos conversando más adelante. Y bueno, el tema de los partidos es un tema de agenda. No va a haber reforma política si es que no se reforma el futuro, el destino de los partidos políticos. Muy agradecido, señor A Ernesto usted las Álvarez. gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.